Calcula la medida del lado de un cuadrado tal que cuando se disminuye un lado en 8 centímetros y se aumenta el lado adyacente en 9 centímetros, se obtiene un rectángulo de 50 centímetros de perímetro. Antes de resolver el problema vamos a identificar los puntos claves. Si nos fijamos, la figura inicial es un cuadrado y ese cuadrado se va a convertir al final en un rectángulo. Bueno, para que un cuadrado se convierta en un rectángulo, algunas de sus medidas se tienen que hacer más pequeñas y otro lado un poquito más grande. Entonces dice aquí cuando se disminuye un lado en 8 centímetros y se aumenta el lado adyacente en 9 centímetros. Vamos a ver aquí nada más este pequeño dato de qué significa el lado adyacente. Si nosotros tenemos nuestro cuadrado, vamos a suponer que eso es un cuadrado, pero si nosotros tenemos ahí nuestro cuadrado y nosotros decimos, pues el lado que se va a hacer más grande es este. Entonces eso significa que nos va a quedar algo así. Y luego aquí pues por lo tanto aquí esos lados se van a hacer un poquito más pequeños. Pero entonces si nosotros elegimos que este lado sea el que se aumenta, el lado adyacente va a ser este y también va a ser este. El adyacente es el que está al lado, ¿sí? Entonces intenten resolverlo en su cuaderno, pónganle pausa al video y ya que lo hayan resuelto continúan viendo el video. Bueno, vamos a empezar a resolverlo. Tenemos entonces nuestro cuadrado, que sabemos que todos sus lados son iguales, y luego ese cuadrado se va a convertir en un rectángulo que sabemos que los lados paralelos son iguales, ¿sí? Y entonces nos damos cuenta que no sabemos cuál es la medida de cada uno de los lados del cuadrado, y tampoco sabemos cuál es la medida de cada uno de los lados del rectángulo, pero sabemos que el perímetro del rectángulo es igual a 50 centímetros, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que el perímetro del rectángulo se obtiene sumando sus 4 lados, es decir, a este lado, que normalmente sabemos quienes les llamamos base, también se le puede decir que es el lado más largo, y entonces el otro lado, que normalmente sabemos quienes le decimos altura, también le vamos a poder decir ancho, porque es el lado más ancho. Pero bueno, entonces nosotros sabemos que vamos a tener que medir cuánto mide el largo, cuánto mide el ancho, y luego otra vez el largo y otra vez el ancho, porque hay que sumar los 4 lados. Entonces le voy a poner aquí largo más ancho, otra vez más largo y otra vez más ancho. Y entonces pues aquí vemos que tenemos 2 veces el largo y también tenemos 2 veces el ancho. Entonces pues nos damos cuenta que el perímetro del rectángulo podemos obtenerlo multiplicando por 2 el largo y luego sumándolo con el ancho multiplicado también por 2. Bueno, de inicio nosotros sabemos que el lado del cuadrado tiene una medida que desconocemos y nosotros vamos a decir que esa medida la vamos a representar con la palabra lado, ¿sí? Aquí también. Y entonces para no tener que escribir tanto, pues le voy a cambiar y le voy a poner nada más la pura letra L. Aquí también le voy a poner, entonces si tenemos la letra L y sabemos que un lado se disminuye, es decir, este lado de aquí
pasó a ser más angosto, pasó a ser nada más este pequeño pedacito. Entonces, a la altura o al ancho del rectángulo, nosotros sabemos que era la medida original del cuadrado, pero que se disminuyó 8 centímetros. Entonces aquí le vamos a poner L menos 8. Y entonces, en la base o el largo del rectángulo es el lado que creció de nuestro cuadrado. Así que, como aquí arriba dice, se aumenta el lado adyacente en 9 centímetros. Eso significa que esto medía originalmente lo mismo que el cuadrado, pero se le aumentan 9 centímetros. Entonces, nosotros ya nos vamos dando cuenta que los 50 centímetros, que es el perímetro, va a ser igual a 2 veces el largo, que el largo está representado como L más 9, y luego 2 veces el ancho, que está representado como L menos 8. Y entonces nos queda simplemente desarrollar toda esa multiplicación, que es 2 por L más 2 por 9, y luego otra vez más 2 por L menos 2 por 8. Entonces, pues aquí tenemos 2 veces L más 18 más 2 por L es otra vez 2 veces L, y 2 veces 8 restándose o negativo, pues va a ser menos 16. Y entonces sabemos que todo esto es igual a 50, y nos ponemos a juntar o a agrupar términos semejantes. Y en este caso 2L más 2L son 4L, 18 menos 16 son 2, y esos 2 los pasamos del lado del 50, del lado izquierdo, y van a pasar como negativos. Entonces aquí será 50 menos 2, que esto es 48. Y aquí dice que 48 es igual a 4 veces L. Y L sabemos que es la medida de cada lado del cuadrado. Y a nosotros lo que nos están pidiendo es calcular la medida del lado del cuadrado. Entonces, si tenemos que todo, 4 veces L, que todo el perímetro del cuadrado son 48, pues entonces lo que vamos a hacer es, si nada más queremos L, decimos 48 entre 4, porque el 4 está multiplicando y si lo queremos pasar al otro lado del igual pasa dividiendo, y entonces 48 entre 4 será 12. Aquí al simplificar el 4, pues ya sabemos es cuántas veces cabe el 4 que está en el denominador en el 4 que está en el numerador. Cabe 1, 12 por 1 pues es 12, ¿sí? Entonces el lado del cuadrado mide 12 centímetros. Entonces revísenlo. Si tienen alguna duda, me lo comentan en la clase o me lo pueden comentar en YouTube o en el grupo de Facebook, y espero les haya gustado.